Ahí sí. Bien, muy buenos días a todos y todas. Espero que vaya bien esta jornada domingo, 21 de abril. Y como sabremos, o no, se darán cuenta, ¿cierto? Tengo la misión de hoy día compartirles acerca de la palabra de Dios, ¿ya? A partir de la historia de Abraham y Abraham, ¿ya? Desde ya declaro que por tiempo y por lo que va la serie, ¿cierto? Vamos a verlo de modo general, ¿cierto? Porque hay hartos capítulos de Génesis dedicados a la historia de Abraham, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver una sección. Así que ahí va a quedarles para tarea a ustedes poder, ¿cierto?, leer todos los capítulos de la historia de Abraham, ¿ya? Para quienes no sepan, o quizás no están visitando, ¿cierto? Nosotros estamos hace un par de semanas estudiando esta serie llamada Personas de Barro, ¿no? En la cual estamos estudiando cómo Dios, ¿cierto?, como alfarero, moldea las vidas de distintas personas, ¿ya? Eso es lo que estamos estudiando. Así que antes de que vayamos al pasaje, pidámosle al Señor, ¿cierto?, que nos guíe para entender esta palabra y también para ser desafiados esta mañana, ¿ya? Así que oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias porque tú nos has traído hasta acá. Y te pedimos para que tú nos guíes en este tiempo, nos ayudes a prestar atención a tu palabra. Ayúdame a que sean tus palabras las que sean transmitidas. Eh, y pon también corazones dispuestos a ser desafiados por ti esta mañana. Te damos gracias y te pedimos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y antes de ir al pasaje, pensemos también en nuestras vidas, ¿no? Creo que a lo largo de nuestra vida, en general, vivimos diversas situaciones en las que tenemos que comprometernos o hacer algunas promesas con otras personas, ¿ya? Pienso, por ejemplo, cuando uno es niño, quizás hace promesas con sus compañeros o sus amigos, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Como por ejemplo, no sé, te prometo que iré a tu cumpleaños, ¿ya? O los niños, ¿cierto? En su inocencia, quien nos dijo, te prometo que vamos a ser amigos por siempre, ¿cierto? Muy tiernos los niños, siempre ahí con su fidelidad. O también, si uno se portaba más o menos, ¿cierto? Quizás le decía así como a los papás, te prometo que me voy a portar bien, ¿no? Y así uno va creciendo y van sumándose una serie de frases, ¿no? Después estas frases cambian un poco. Por ejemplo, prométeme que no le contarás a nadie, por ejemplo. O si uno estaba más o menos, ¿cierto? Mamá, me comprometo a no tener ningún promedio rojo este año, ¿ya? O, ya voy a sacar esto. Ahí sí. O, por ejemplo, también tenemos cuando uno tenía que salir a la fiesta, ¿cierto? Y tenía una hora que llegar. Juro que voy a llegar temprano, ¿no? Y así va cambiando. Después nosotros lo vamos modificando. Yo, por ejemplo, recibo muchas frases como, profe, le prometo que si me cambia con él, yo me voy a portar bien, ¿cierto? Y todos sabemos que eso no resulta, ¿ya? Y así en nuestra vida adulta, ¿no? La vida adulta, por ejemplo, quizás con un jefe, ¿no? Le prometo que este es el último atraso, ¿ya? O quienes estuvieron casados, ¿cierto? Habrán prometido serle fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y así amar y respetar todos los días de su vida. Entonces, todos esos son ejemplos que en lenguaje denominamos actos compromisorios, ¿ya? Porque nos comprometemos a algo, básicamente, en una acción futura, ¿ya? ¿Qué nos ocurre cuando hacemos todos esos actos? Es que nos encontramos que esas palabras que dijimos o declaramos se nos olvidan o se olvidan, ¿cierto? Y se incumplen, básicamente, ¿no? Entonces, ese secreto que le contaste a tu amigo, después lo supo todo el curso, ¿no? O volviste a llegar tarde después de la fiesta, ¿cierto? O aquella salida que esperaste en un café, ¿ya? Y eso nos muestra a nosotros, ¿cierto? Que como personas, muchas veces en nuestras relaciones, ¿cierto? En la confianza que tenemos con otros, también fallamos, ¿ya? O son otros quienes nos fallan a nosotros. Ahora, vamos a ver entonces cómo funciona esto mismo, ¿cierto? Las promesas, revisando el caso de Abraham y cómo
su vida nos muestra cómo son las promesas en la Biblia. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar algunas cosas del contexto de la serie, ¿cierto? Y del pasaje de Génesis para poder entender lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a nivel de serie, ya revisamos, ¿cierto? Dos prédicas, una acerca de Adán, que fue el primer hombre creado por Dios, y luego la idea y la vida, ¿cierto? De Noé, quien fue elegido para continuar con la humanidad, gracias a la bendición y elección de Dios. ¿Ya? Entonces ahora vamos a Abraham, que aparece mencionado en el libro de Génesis, capítulo 11, ¿ya? Donde se nos comienza presentando la genealogía de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿ya? Y de una larga descendencia llegamos a Nahor, o Nayor, ¿cierto? Quien fuera el padre de Teraj, el padre de Abraham, ¿ya? Eso tenemos ahí una genealogía en el capítulo 11. Y al final del capítulo también sabemos algunas cosas sobre Abraham, ¿ya? Primero que estaba casado con Sarai, quien era estéril, por lo tanto no podía tener hijos, ¿ya? Y que junto a su padre, ¿cierto? Teraj, y a su sobrino Lot, que había quedado huérfano porque su papá había muerto, salieron de la ciudad de Ur, ¿ya? Rumbo a Canaán, pero, ¿cierto? No alcanzaron a llegar a Canaán, sino que se quedaron en Harán, donde murió el padre de Abraham, ¿ya? Ese es el contexto del libro en el que estamos cuando comienza el capítulo 12, que es el que leímos hoy día, ¿ya? Y en este capítulo 12, ¿cierto? Vemos que tenemos el llamado de Dios a Abraham, ¿ya? Entonces, al igual que lo hacemos siempre, para comprender este pasaje vamos a tener como idea central que ante las promesas de Dios, Abraham responde con fe, ¿ya? Y vamos a abordarlo mediante tres secciones. Primero, la promesa de Dios, que está de los versículos 1 al 3. Segundo, la fe de Abraham, que lo vamos a ver en los versículos 4 y 5. Y por último, la fidelidad de Dios, de los versículos 6 y 7. ¿Ya? Igualmente, como les comentaba al principio, vamos a estar viendo algunas cosas que ocurren después en la Biblia y la historia de Abraham, pero que nos van a servir para entender cada sección, ¿ya? Entonces, la primera sección es la promesa de Dios, ¿ya? Y vemos que esta sección comienza con una acción, ¿no? El Señor dijo a Abraham, ¿ya? Lo que evidencia algo que vemos a lo largo de toda la Biblia, que es que Dios toma la iniciativa para vincularse con la humanidad, ¿ya? Tal como lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, ¿cierto? También ahora lo hizo con Abraham. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Dos cosas en esta parte, ¿ya? Primero le da una indicación, una acción que tiene que cumplir, ¿cierto? Y luego una serie de promesas, ¿ya? Entonces, si vamos al versículo 1, vamos a leer la instrucción que le entrega Dios a Abraham. Le dice, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. ¿Ya? Y luego en los versículos 2 y 3 vemos las promesas que le señaló Dios a Abraham, las cuales son, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Ya? Probablemente, si ustedes tienen alguna mayor experiencia, ¿cierto?, en la lectura de la Biblia, habrán escuchado esto en otras ocasiones, ¿no? En otras secciones también de la Biblia. Por lo tanto, al parecer, estos versículos tienen una relevancia, por algo se repiten, ¿ya? Por eso después, ¿cierto?, esto que le declara Dios en capítulo 12, lo vamos a volver a ver en el capítulo 15, 17 de Génesis, ¿ya? Donde se reitera, ¿cierto?, este pacto que hace Dios con Abraham a partir de su promesa, ¿ya? Entonces, si uno escucha eso, si uno, ¿cierto?, tuviera la posibilidad de haber sido Abraham en ese momento, diría, es maravilloso esto que está diciendo Dios, ¿cierto? Pero si pensamos en la historia de Abraham, podría habernos generado una serie de dudas e inquietudes súper válidas, ¿no? Primero, porque Dios le dice que vaya a una tierra. ¿Dónde era? No tiene idea, ¿cierto? ¿Sería un buen lugar para vivir? ¿Podría haber tenido ciertas condiciones? ¿Cómo iba a llegar ahí? Tampoco nos dice. Solo le dice,
ve a la tierra que te mostraré. No sabía dónde estaba ni cómo era, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que le promete una gran nación a Abraham. Y él habrá pensado al tiro en su esposa, en Sarai. Y el cual asunto que tenía Sarai es que era infértil. Entonces, ¿cómo iba a tener hijos Abraham con la edad que tenía, ¿no? Y además con una esposa infértil? Entonces, ¿cómo iba a nacer una nación grande de él? Entonces iba a tener que buscar a alguien más, cambiarse, no sé, no sabía, ¿no? Y lo tercero es que le dice que bendecirá a todas las familias de la tierra. ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Qué iba a hacer Abraham? No sabía tampoco, ¿no? Entonces, si pensamos en todas esas preguntas que serían válidas si fuéramos Abraham en ese momento, ¿no? Eh, lógicamente, ¿cierto? Desde el punto de vista humano diríamos cómo Dios le promete todo eso a Abraham en esas condiciones, ¿no? Entonces, sin realizar mucho spoiler, ¿cierto? Veremos que Dios sí actúa en la vida de Abraham, de forma que sus promesas se cumplan en el tiempo, ¿cierto? Que Dios tiene para cada momento, para cada circunstancia y para cada persona, ¿ya? Esto es porque Dios es fiel a sus promesas y Él se compromete con aquello que declara, ¿no? No se olvida de lo que dijo. Entonces, si pensamos en estas promesas, ¿cierto? Y en las situaciones en que se encontraba Abraham, ¿no? Considerémoslo para nuestra vida también, ¿no? Pensemos en nosotros, cuando tenemos que mirar nuestro actuar. Entonces podemos pensar primero, ¿estoy recordando las promesas de Dios para mi vida? ¿Me acuerdo qué es lo que Dios ha prometido en su palabra? ¿No? ¿Estoy confiando en aquello que Dios ha declarado, por ejemplo? ¿He visto y creo en la fidelidad de Dios? ¿O quizás hemos dudado respecto al cumplimiento de las promesas? ¿No? Porque es súper válido, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros quizás es válido dudar respecto a esto. Y nos muestra también el camino de la fe, que es lo que vamos a pasar a ver ahora en el segundo punto, ¿ya? Entonces tenemos esta primera sección, ¿cierto? Donde está la promesa de Dios. Él declara eso y como sabemos que Dios es fiel, va a cumplirlo. Todavía no sabemos cómo, ¿no? La segunda parte, entonces, vamos a avanzar al versículo 4 y 5, donde vamos a hablar sobre la fe de Abraham, ¿ya? Entonces, vimos en la primera parte que Dios era quien actuaba, Abraham todavía ahí no hace nada, ¿no? Pero suponemos que él lo escuchaba, porque tampoco lo hizo, ¿no? Entonces, en esta parte vemos que es Abraham quien se moviliza, quien actúa, ¿no? Entonces, así leemos, ¿cierto? En el versículo 4, dice, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, ¿cierto? Recordemos que estaba allí y estaba con su sobrino, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que ante lo que Dios le promete, ¿cierto? Y le ordena a Abraham, él obedece, ¿ya? Siguió su orden, pese a la incertidumbre que podría generar tomar un nuevo destino, ¿sí? Sobre esto, entonces, hay que destacar que Abraham lo hizo movido por la confianza que tenía en el Señor, ¿ya? Confianza que Dios había puesto también en su corazón. Por ello después, y justamente también hablaremos de eso, Abraham después se va a conocer como el padre de la fe, ¿sí? Volviendo entonces a esta sección, en el capítulo 12, versículo 5, se nos indica que al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron, ¿ya? Ahí tenemos que pensar entonces todo el camino que hizo desde Harán hasta Canaán, ¿cierto? Guiado por esta promesa, ¿sí? Y eso nos lleva a retomar lo que veíamos en Génesis 11, ¿ya? Entonces, si usted va a Génesis 11, versículo 31, ¿ya? Cuando estaba hablando justamente del papá de Abraham, dice, Terak salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán. O sea, ese ya era un destino que ya estaba, ¿cierto?
en la mente de Abraham. Se fue con su hijo Abraham, refiriéndose, cierto, a Teraj, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. ¿Sí? Entonces vemos que finalmente lo que hace, o lo que parece que está haciendo Abraham, ¿cierto?, es continuar el camino que iba a hacer con su padre, ¿no? Y que su padre no alcanzó a concluir porque falleció. Entonces, a partir de esto, ¿cierto?, de esta idea de cómo Abraham, en estos pocos versículos, ¿cierto?, nos muestra que ha obedecido a Dios, ¿ya? Podemos vincularlo un poco con lo que leímos en Gálatas 3, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Gálatas 3? Versículo 7. Dice: por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos Gálatas, que es una carta que está en el segundo parte, ¿cierto?, de la Biblia. Vuelve a reiterarnos este verso que leímos en Génesis 12, por ejemplo, ¿no? Ahora, tenemos que pensar, ¿cierto?, en este camino de la fe, de la obediencia que hace Abraham, que con todas las preguntas que quizás podría haberse hecho, no siempre fue un camino exactamente de confianza ni de obediencia plena, ¿no? Esto por algunas cosas que, leyendo más sobre la historia de Abraham, podemos conocer, ¿ya? Primero, por un lado, ¿cierto?, su esposa Sarai dudó de que ella, o de que de ella, ¿cierto?, saliera la gran nación que le prometió Dios, ¿ya? Entonces ella dijo: vamos a ayudar un poco a Dios en su plan. Entonces ella consideró, ¿cierto?, y le propuso a Abraham que tuviera un hijo, pero no con ella, porque era estéril, sino con su esclava Agar, ¿no? Y de esa relación nació Ismael, ¿ya? Que luego, ¿cierto?, conociendo la historia de Abraham, le dice que no era el heredero que Dios le había prometido, ¿ya? Y por otro lado, también podemos ver cuando Abraham tiene ahí sus momentos de incertidumbre o de acción humana, ¿cierto? En el capítulo 20, por ejemplo, Abraham miente respecto a Sara, a su esposa, ¿ya? Ya que le dice al rey Ahimelech que ella era su hermana, ¿no?, y no es su esposa, ¿ya? Pensando en el bienestar para ambos, entonces él evita como que haya problema, entonces él dice: no, preséntate como mi esposa, o sea, como mi hermana, perdón. Y finalmente, como sabemos, ¿cierto?, en la historia de Dios, el rey descubre por un sueño de que finalmente era su esposa, de Abraham, ¿no? Y ahí también tiene las acciones necesarias porque el rey estaba preocupado de lo que podía ocurrir, ¿ya? Entonces esos momentos, por ejemplo, nos pueden mostrar la parte humana de Abraham, ¿cierto?, de que igualmente duda en su camino de fe, ¿no?, en cumplir estos propósitos. Sin embargo, también tenemos una acción en donde vemos que la fe de Abraham es mucho más expuesta, tal como lo hizo cuando Sara quedó embarazada de Isaac, porque eso ya fue un cumplimiento, ¿cierto? Una mujer estéril, a la edad que tenía, logró tener un hijo, ¿ya? ¿Y qué ocurre cuando vemos en la historia de Abraham? Es que Dios pone a prueba a Abraham, ¿no? ¿Cómo lo hace? Le encamina, ¿cierto?, le encomienda que lleve a su hijo, a Isaac, ¿ya?, para un sacrificio, ¿no? Y además le dice que el sacrificio no tiene que llevar un animal, ¿no?, porque quien iba a ser sacrificado iba a ser su hijo, ¿no? Y yo siempre, algo muy agnóstico, me acuerdo que cuando me contaron eso en cuarto básico, yo me puse mucho a llorar porque no entendía cómo un padre iba a tener que matar a su hijo, ¿no? Hoy, entendiendo un poco más esa acción de prueba, que alguien, ¿cierto?, que piensa así como padre, o como tío quizás, es súper difícil así como cumplir esa promesa de llevar a sacrificar a tu hijo, ¿no? Pero hoy, y adelantando, ¿cierto?, un poco a historia, vemos que esa acción que hace Abraham
prefigura, ¿cierto? Antecede a Cristo, quien es el Hijo de Dios, quien fue el verdadero sacrificio, ¿cierto? El verdadero Cordero que fue entregado para la salvación de muchos. ¿Ya? Entonces, a partir de esta sección, ¿ya? Podemos mirar cómo ha sido nuestro caminar de la fe, ¿ya? Donde hay momentos que tenemos altos de fe, estamos muy conectados con Dios, ¿cierto? Sentimos nuestra vida plena, y otros momentos donde se nos olvida Dios, ¿cierto? Parece que como que está ahí, pero todavía no lo sentimos, no tenemos una vida, ¿cierto? De dependencia quizás. Y Él nos pone a prueba a veces. Quizás no una prueba como la que tuvo que pasar Abraham, ¿no? Pero sí momentos de dificultad, momentos de desesperación quizás, que nos mueven a depender de Él, a tener la confianza en Él. Porque sabemos finalmente que Dios es el que tiene control sobre las cosas, sobre la vida, ¿no? Y la muerte. Por lo tanto, esta muestra de Abraham, del camino de su fe también, ¿cierto? Nos muestra nuestra vida. En que a veces tenemos momentos donde reconocemos, ¿cierto?, esta soberanía de Dios, confiamos en su provisión, pero otras veces donde dudamos e intentamos buscar también nuestras soluciones, ¿cierto?, como Sara, a ciertas circunstancias, ¿ya? Y vamos, por último, al tercer punto, que es la fidelidad de Dios, versículos 6 y 7, ¿ya? En esta tercera y última sección vamos a profundizar en cómo el caminar de Abraham muestra la bendición y fidelidad de Dios, ¿ya? Entonces vamos a leer lo que tenemos en Génesis 12, versículos 6 y 7. Dice: Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. ¿Ya? Entonces, tal como vimos anteriormente, Dios vuelve a comunicarse con Abraham, esta vez, ¿cierto?, en Siquem, y le va a especificar que es el lugar donde vivirá su pueblo, ¿no? Todavía sabemos, ¿cierto?, que todavía no tiene a Isaac. Yo te daré a esta tierra a tu descendencia, ¿no?, haciendo referencia a Canaán. Todo eso, ¿cierto?, gracias a que Dios movió a Abraham a la obediencia mediante su fe. Por ello, ¿cierto?, Abraham, en agradecimiento de su guía, decidió levantar un altar en aquella zona, ¿no? Y esta sección la vamos a vincular con lo que leímos en Hebreo 11, ¿ya? El cual nos recuerda a Abraham y su esposa Sara. Entonces, vamos ahí a Hebreos 11, 8 al 10, ¿ya? Lo voy a leer ahí para que lo tengan. Dice: por fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de su promesa, de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Ya? Ahí entonces que vemos también de nuevo lo que está en Hebreos, ¿cierto? Se nos explica un poco más todo lo que significó este viaje para Abraham, ¿no? Que iba a recibir este lugar sin saber dónde iba, pero que por fe vivió como extranjero, ya, de su tierra. De la misma forma, ¿cierto?, lo que está ahí en Hebreos continúa ahí para hablar de Sara, en los versículos 11 y 12. Los leo. Dice: por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a orillas del mar, ¿no? Y esto nos muestra también la importancia de la familia, ¿no? De cómo esta fidelidad no es solamente para Abraham, sino que también es para su esposa y para sus hijos, ¿ya? Entonces, en todo este camino, en estos pequeños versículos, en estas acciones, ¿cierto?, este caminar que hace Abraham, nos muestra también su bendición y el actuar de Dios, ¿no?
Él escogió a Abraham y a Sara para construir su pueblo, sabiendo las condiciones que tenían, ¿no? Los cuidó en su caminar, los protegió, ¿cierto? Les entregó fe para que pudieran cumplir sus planes en los tiempos que Dios estimó, ¿no? Esto, pese a que ellos hayan intentado buscar otra forma de cumplir la promesa, con un plan distinto al del Señor, ¿ya? Por ejemplo, la idea de que Agar fuera madre, pero aún así, ¿cierto? Dios toma cada acción para su bendición, ¿ya? Entonces, a partir del testimonio de Abraham y de Sara, podemos quizás preguntarnos, ¿reconocemos que Dios es fiel en nuestra vida? ¿No? ¿Recordamos algún episodio en donde pareciera que el plan de Dios no se iba a cumplir? Quizás momentos de enfermedad, momentos de crisis, de soledad. Y si miramos esos hechos hoy, ¿hemos visto la fidelidad de Dios para nuestra vida? ¿Confiamos en esto? Preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Pensando en este pasaje. Entonces, volvamos al comienzo de esta prédica, ¿cierto? Pensando en los compromisos y las promesas humanas. Como decía anteriormente, muchas veces prometemos acciones que por un motivo u otro no podemos cumplir. Quizás porque surgió algo inesperado, que cambió los planes, o simplemente quizás porque se nos olvidó lo que teníamos que hacer. Y frente a eso, pensemos, ¿cómo queda la otra persona? ¿No? Imagínense, por ejemplo, si le dijéramos a un niño que lo vamos a visitar y no llegamos, ¿no? Primero él quedaría triste porque la persona, ¿cierto?, no lo visitó, y además defraudado porque ya no va a poder confiar en que esa persona va a llegar, ¿no? Sin embargo, en este pasaje tan breve, ¿cierto?, de Génesis, nos muestra otra realidad, ¿no? Porque nos habla de un compromiso con Dios que Él hace, ¿no? Un Dios que es bueno, soberano, omnisciente, ¿no? Fiel a sus promesas, pese a cualquier circunstancia. Pese a los hombres que quieran cambiar su plan o tomar otras acciones, Él sí cumplirá, ¿cierto? Y sabemos que cumplió sus promesas, ¿no? Él no puso condiciones para cumplir sus promesas, porque su plan era más grande, ¿no? Así, hoy sabemos que Abraham y Sara, ¿cierto?, son quienes originan el pueblo de Dios, ¿no? Del cual, como después leemos en Mateo, ¿cierto?, generaciones después naciera Jesús, el heredero prometido, ¿ya? Porque a lo largo de la Biblia se nos recuerda esta promesa, ¿cierto?, de la fe de Abraham haciendo famoso su nombre, tal como lo había prometido, ¿no? Hoy conocemos la historia de Abraham, ¿no?, y de cómo este evangelio, o esta idea, ¿cierto?, anterior de la promesa, se cumple, ¿no?, y se extiende el evangelio a familias de distintas partes del mundo, a pesar de la extensión, ¿cierto?, geográfica de distintos lugares y temporal, de que tantos años después todavía estemos ahí esperando, ¿no? Y vemos cómo esa bendición se cumple y se ha prometido, ¿ya? Por ende, ¿qué nos queda a nosotros hoy? Nos queda primero confiar en las promesas de Dios, porque ya hemos visto que Él cumple su promesa, ¿no? Y que Él cumplió su promesa al enviar a su Hijo como Salvador para rescatar a su pueblo del poder del pecado. Jesús también actuó, ¿cierto?, confiando en las promesas de Dios Padre. Eso también es muy importante. Y como sabemos, también dudó, ¿no? Por eso también tuvo que orar frente a Dios. Así nosotros hoy podemos confiar y esperar también en la segunda venida de Jesús, ¿no? Momento que esperamos para restaurar finalmente la creación, ¿cierto?, y poder disfrutar plenamente de Dios, ¿no? Por ello, pensando en esta última parte, terminemos orando a Dios para pedirle que nos recuerde de su poder, de su fidelidad, ¿cierto?, cuando a veces quizás los planes parecen alejarse un poco, y agradecerle también, porque sabemos a través de su palabra que Él cumplió y cumplirá sus promesas, ¿no?
y pedirle también que nos dé fe en Él y en su soberanía. Así que oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder recordar y conocer la historia de Abraham. Te damos gracias porque a través de su testimonio vemos que tú eres fiel a las promesas, que tú eres soberano, Señor, y que tienes bajo control todo, a pesar de que quizás nosotros no lo veamos o no seamos conscientes de aquello. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a recordar de tus promesas, de tu fidelidad, Señor, de tu cuidado para con nosotros. Y te pedimos para que día a día recordemos de aquello y también esperemos en ti la segunda venida, ¿cierto?, de Jesús. Te damos gracias, Señor, por ser fiel, por cumplir todo aquello, pese a quizás que no merezcamos nada, ninguna misericordia. Tú, Señor, eres soberano y nos recuerda siempre de tu amor y de tus planes perfectos, Señor, en tus tiempos y con tus propósitos. Ayúdanos, Padre, a recordar esto, a anclarlo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias al Señor por hacernos reflexionar, ¿no? Yo les animo a que en tiempo de este podamos, ¿por qué no seguir reflexionando en esto, ¿no?